Desde Ibagué, capital musical. Transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente saludamos a la audiencia de Abstractos. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de arte y de cultura. Aquí estamos nuevamente para dar a conocer esas noticias que se originan desde el Museo de Arte del Tolima y por supuesto de otros escenarios de esta gran región. Este programa llega a ustedes gracias a la labor, al trabajo de Radio Universidad del Tolima 106.9. Pueden conectarse desde ya por este dial o también por la plataforma virtual radioutolima.com/vivo. Soy Omaira Ramos, saludo a la directora del Museo, María Margaret Bonilla, a mi compañera Marian, quien a propósito se reintegra hoy después de una larga licencia de maternidad. Bienvenida Marian, bienvenidos todos a este viaje por el arte y por la cultura. Bueno, pues agradecemos a nuestro control master, Alexander Mora. Un saludo muy especial también para todos los oyentes de Abstracto, como lo mencionaba Omaira, a todos los compañeros de la mesa, al equipo de Radio Universidad del Tolima, y a contarles pues todas las actividades de parte de lo que vamos a tener, ¿no? En el mes de junio en nuestro departamento se desarrolla una agenda cultural muy importante, no solamente en Ibagué, sino en todo el departamento del Tolima. Precisamente acabamos de pasar, ayer se estaba celebrando el Corpus Christi. Sí. Y es una fiesta muy importante a nivel mundial, porque no solamente se celebra en Colombia y en el Tolima, sino también se celebra en muchas regiones del mundo. Uno de los municipios que la celebra con más fuerza es el municipio de El Guamo. Y es una festividad maravillosa. Es religiosa, pero pues va muy de la mano con todas nuestras tradiciones y nuestro folclore, ¿sí? Vamos a celebrar ya pues el 51º Festival Folclórico Colombiano. Ya estamos en festival, porque ya uno empieza a escuchar la música por todos lados. Junio ya no es la fecha en que empieza el festival como el 20 algo, no, eso es 1 de junio, desde mayo ya está uno hablando del festival, sí, señora. El cual va acompañado de danzas típicas, música tradicional, obviamente que no faltan los reinados, pero también la parte gastronómica es una maravilla, donde pues todos los visitantes tienen la posibilidad de degustar platos tan típicos como es la lechona y el tamal. Y dentro de esta programación que vamos a disfrutar todos en este mes de junio, estamos invitadísimas nosotras y todos los que nos están escuchando, y lo mismo Alexander. Tienes que estar acompañándonos en todo lo que hagamos desde el museo para el festival. Tenemos una programación de exposiciones fabulosa. Entonces, pues hay que asistir a toda esta programación del festival y arrancamos con algo maravilloso este fin de semana, ya, el domingo 8 de junio. Sí, señora, un gran evento. La Feria de la Tienda MAT. Sí. Es una feria de emprendedores donde se van a encontrar ofertas maravillosas también, no solamente de productos, sino gastronómicas. Sí, y eso. Música, mucha música que ya les iremos contando. Claro, y justamente, Margaret, en esa feria que se realiza, pues también estamos despidiendo las 3 exposiciones con las que cerramos estos 6 meses, ¿no?, del ciclo expositivo en el Museo de Arte del Tolima. Y como aquí en Abstracto no nos pueden faltar invitados especiales, ni las voces de los artistas que por estos días, escuchen bien, por estos días presentan sus obras en el museo, hoy desde la ciudad de Bogotá nos conectamos con el artista Óscar Villalobos, autor de la exposición Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Óscar, muchas gracias por aceptar esa invitación. Aquí internamente les contamos a los oyentes que Óscar está muy juicioso pintando
un cuadro. ¿Cuál es ese cuadro que está realizando? Descríbanos, acuérdate que estamos en la radio. Es una selva, bueno, no sé, es como, en realidad es como un close-up de una hierba que se da como cerca a las carreteras. Sí. Y ya, Bueno, ayer vi una con muchos publicación de la detalles. yerbita. Es ese mismo cuadro, es exactamente eso. Bueno, Oscar, pues estamos aquí. De verdad es un gusto para nosotros compartir con usted este espacio, justamente para que los oyentes se enteren de cuál es la persona que está detrás de esas obras que han visto en el Museo de Arte del Tolima, que Margaret, la verdad, han quedado impactados por esos colores, por los tamaños, por esos colores vibrantes y ácidos, les ha gustado mucho. Pero pues iniciemos, Oscar. Denos por favor un contexto del lugar en el que usted nació y por los distintos lugares de crianza en los que usted ha trasegado. Bueno, yo vengo del Guaviare. El Guaviare era parte de los territorios nacionales, entonces digamos que es una tierra que fue muy recientemente colonizada, particularmente por los blancos o por los caucásicos, porque hay mucha comunidad indígena que llevan millones de años estando allí, pero digamos que eran los espacios conocidos como territorios nacionales, que son las grandes selvas que tiene el país, y estos espacios pues se vieron colonizados como con la migración para la producción de hoja de coca a finales de los 70, principios de los 80, y mi familia pues llegó a este lugar oyendo un poco de las guerras que había en ese momento, tanto en el Tolima como en Boyacá. Pues mis papás llegaron pequeños a esa tierra y allá se conocieron y pues más o menos ese es el contexto desde donde yo vengo. Bueno, Oscar, sabemos que desde pequeño usted había mostrado fascinación por el dibujo. Usted era niño y hacía esos dibujos, hacía los dibujos más destacados del salón o cómo era ese proceso creativo. Pues digamos que cuando era niño era muy hiperactivo, cansón que llaman, y pues en ese tiempo que era como pues previo pues a todo lo digital y a las pues estos temas de impresiones y demás, y sobre todo en una región tan apartada como el Guaviare, los afiches y como las publicidades, los nombres de los negocios se hacían a una mano. Había un señor en la región que él iba como migrando de puerto en puerto para ir haciendo esto, pues hasta que ya se quedaba sin trabajo y iba a otro lugar. Y él pasaba un par de semanas al año en la finca de nosotros, que era un puerto de estos, al borde del río, y él me empezaba en las tardes a enseñar a hacer cosas, gaviotas, atardeceres, en un cuaderno y me fue gustando, ya luego pues estuve en muchísimos colegios como a lo largo de mi infancia porque estudiar en el Guaviare no era fácil, entonces viví como en muchas partes de Colombia y siempre me siguió llamando la atención el dibujo y era como el niño ese que hacía los mapas o las flores en el tablero, pero digamos como que no fue nunca más un acercamiento más a lo artístico o a lo plástico, no, fue solamente como un primer interés desde ahí. ¿Y cómo es esa historia que fue un amigo suyo el que le mostró que lo que tenía que ser era artista y no otra cosa? Bueno, cuando yo terminé el colegio, empecé a estudiar artes gráficas en el SENA, eh, y era en la noche, habían muchos diseñadores gráficos y pues ya era gente grande en su mayoría. Entonces muchos de ellos me dijeron como que pues sus carreras y sus cosas, y dentro de ellos uno me dijo, no, a usted le gusta dibujar y demás, pero pues las artes gráficas tiene que ver es con impresión, con preprensa, y no, pues no es nada creativo, sino son máquinas, y pues ya después de estar adentro me había dado cuenta obviamente de que eran las artes gráficas, y pues no era que me gustara mucho, pero aún así terminé pues ese tecnólogo, y ya después sí fui como a conocer la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es como mi alma mater, y ya allí fui feliz. Bueno, muy
importante conocer esos inicios, ese génesis de Óscar Villalobos, autor de la exposición que recordamos nuevamente. Tienen tiempo para visitar hasta toda esta semana y cierra el domingo 8 de junio. Entonces vamos poco a poco conociendo este gran personaje, así que no se desconecten de Abstracto. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, y hablando del 8 de junio, cerramos las exposiciones maravillosas que tenemos en el Museo de Arte del Tolima. Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes, del maestro Calderón, 1024 y Momento 80, del maestro Gustavo Sorzano. Así que solo queda esta semana para visitarlas y son pocos días. Porque, como pues, dicen, últimos días. Claro, fue una semana de festivo, muy es martes y ya se nos está acabando. Todo lo que les queda es poquito y pueden hacer una dupleta el domingo porque van a la feria, recorren, compran, degustan toda la parte gastronómica y visitan estas exposiciones maravillosas con las que cerramos este ciclo. Es gratificante para el museo exhibir la obra de maestros como Edilberto Calderón. Él es un maestro muy reconocido en la historia del arte tolimense, una persona que toda la vida ha estado muy activo. El maestro a la fecha sigue produciendo obra. En esta exposición encontramos obras a color, obras en blanco y negro, esculturas que nunca se han exhibido. Entonces realmente desde el año 2011 que se realizó una retrospectiva del maestro y ahora se presenta pues todo este trabajo de los últimos 14 años, es imperdible. Los que no han visitado el museo, los que no han visto la exposición del maestro Calderón, todavía les queda un chancecito de unos pocos días. Y si les da pereza entre semana o no tienen tiempo, pues ahí les ratificamos la invitación. Feria, disfrute ese día en la Feria MAT y visite el MAT, visiten las exposiciones. Y creo que una de las personas que más ha disfrutado la muestra es el mismo maestro, quien todas las veces que va siempre tiene como una visión, una percepción diferente de su misma muestra. Así es. Sí, entonces es importante para el museo pues poder culminar esta exposición del maestro Edilberto con ese éxito y con ese placer que le ha proporcionado al maestro ver su exposición allí, y supongo que para los artistas cada vez que exponen su trabajo pues es algo gratificante. Entonces bueno, pues cordialmente todos invitados. Margaret, seguimos aquí con Óscar, que ahí vamos viendo cómo le está quedando ese paisaje, esa naturaleza que está pintando. Bueno, Óscar, hablando de tu exposición cuya temática principal es el territorio, ¿cuál fue la motivación que te llevó a explorar este tema en la obra? Bueno, antes que nada, mandarle un saludo como a los familiares y amigos del maestro Hugo Zapata, que falleció hoy, hablando como de los grandes maestros de Colombia. Entonces es como un día de luto para el país. Sí, y en el museo hemos tenido obra del maestro Zapata. Sí, estaba como un poco enfermo, entonces pues nada, saludos a sus familiares y cercanos, y pues muchas gracias por todo el legado del maestro que es maravilloso. Me perdí, ¿me repite la pregunta? Bueno, pues ¿cuál fue la motivación principal que te llevó a explorar tan profundamente el tema de territorio y ese trabajo con tanto color y tanta fuerza que tenemos en el museo? Y otra cosa que ha llamado muchísimo la atención en tu obra es cómo está enmarcada, ¿no?, dentro del mismo lienzo, ese marco que le colocas a la obra, que integra de una manera como épocas diferentes, pero al mismo tiempo la hace demasiado atractiva y sigue sin cambiar ese tema, ese profundizar en lo que tú quieres a través de la obra y cómo pues quieres acercar al visitante
a todo esto que tiene que ver con el territorio? Bueno, digamos que cuando yo entro a estudiar artes, una de las grandes preguntas es como, ¿qué voy a hacer yo? O sea, porque pues de alguna manera se empieza copiando o hay como un acercamiento como a las técnicas y demás. En ese acercamiento, en algún punto, me decidí como a que mi lenguaje quería que fuera la pintura en ese primer momento, entonces pues quería en un inicio sobre todo aprender a pintar, pero surge la pregunta de, bueno, pero ¿pintar qué? Porque pues una sola técnica sin algo que decir, pues se puede también como tornar un poco más vacío, independientemente de que el trabajo por el trabajo ya es una manera de pensamiento, pero pues recurrí, como dice Derrida, para poder ser universal, primero hay que buscar dentro de ti, luego en tu casa, luego en tu barrio, y así te vas volviendo universal. Entonces pues me di cuenta pues que desde mi infancia nunca había estado más de 1 o 2 años en el mismo lugar, como por todas estas circunstancias de violencia. En el Guaviare nosotros nos vimos desplazados hacia finales del 99, entonces antes de eso, ya por lo mismo que hablábamos hace un rato de como la topografía del Guaviare y lo lejos que vivíamos nosotros dentro de la selva, pues había estudiado en Villavicencio, había estudiado un año en Ibagué, en Bogotá, o sea, como que siempre estuve viajando, y de ahí viene mi serie que se llama Todo lo que yo he hecho hasta el momento, inicia con el gran título de Tierra Móvil, porque me interesó el territorio como el tema principal de mi obra. Entonces empecé analizando el territorio en un inicio de lo que eran esos barrios populares a donde llega una persona desplazada, que son como todos estos cinturones de miseria que hay en las ciudades grandes, de gente que venía del campo, que su vida estaba en el campo y que no estaba pensada pues como para una ciudad que todo el tiempo está teniendo unos requerimientos que son diferentes a los del campo. Todo es dinero, hay unas temporalidades muy diferentes. Entonces, como que mi trabajo ha ido moviéndose por esos territorios que yo habité. Empecé en el que estaba habitando en ese momento y después empecé a darme cuenta como que esa carga que se va quedando uno con los años, pues te va generando otras cosas, entre esas particularidades, pues que yo vengo de la selva y que los colores de la selva son muy diferentes a los colores de una ciudad como Bogotá. Entonces, digamos que de alguna manera me quedé como con ese cromatismo estridente y de contrastes y de vibración que viví más en mi infancia. Entonces, respondiéndote un poco, esa pregunta del color y el territorio viene más o menos de ahí. Ya cada uno de los análisis, por medio de cada una de las subseries de estos mismos territorios, pues visualmente dan cosas diferentes, pues porque en unas estoy hablando de la ciudad, de la movilidad que hay dentro de la ciudad, en otras estoy hablando como de problemáticas de la guerra que sucedió en el Guaviare, ahora mismo estoy hablando como de las problemáticas del consumo y de las maneras como usamos nuestros suelos para producir ciertas cosas, que es de lo que estamos hablando en la exposición de naturaleza ausente en el Museo del Tolima. Y respecto de los marcos, pues obviamente es parte de la pintura, no es como el marco de la pintura, sino ese marco es hacer referencia un poco a, valga la redundancia, al marco social en el que consumimos, a cómo hace unos años se consumían frutas de temporada o se consumían las frutas de la región en el tiempo en que se produjeran, pero hoy en día las dinámicas del libre mercado y de la globalización permiten otro tipo de cosas. Entonces, cuando vas a un supermercado, todo el tiempo hay una variedad de frutas, todo el tiempo las frutas están perfectas, encontramos como que una sobreproducción de todo el tiempo, y además que son frutas perfectas, rojo perfecto, verde, no sé qué. Entonces, en el cuestionarme de dónde viene tanta abundancia y de cuál es el valor que trae eso y el precio a pagar detrás, por eso es que hago estos marcos barrocos y con lámina de oro, haciendo referencia a ese oro que se genera a partir de algo tan simple como ir al supermercado y coger una fruta. Oscar, otra pregunta que va relacionada con ese cambio de tu infancia
en medio de esa exuberante naturaleza a llegar a un paisaje tan diferente donde el concreto es lo que más se ve? ¿Cómo has logrado en medio de este cambio tan fuerte en tu desarrollo, en tu formación profesional y bueno, de todo lo que conlleva a tu trabajo artístico, que no se pierda de tu mente, que no se pierda de ese ojo que observó, que vivió, que disfrutó plenamente toda esa exuberante naturaleza que formó parte de tu crianza a llegar a una selva de cemento? ¿Cómo pudiste manejar eso y lograr esos resultados tan maravillosos que vemos en tu obra? Bueno, digamos que si alguien como que se metió un poco a indagar mis trabajos anteriores o los puede ver de repente en mi Instagram, los primeros acercamientos a ese paisaje pues era para mí ese paisaje de la ciudad, que sí fue muy fuerte. Entonces digamos que mi tesis es toda una investigación sobre la construcción del tiempo en uno de estos barrios periféricos, de cómo el día transcurre de muchas maneras y un mismo paisaje es habitado por muchísima gente de diferentes formas. No es lo mismo en la mañana que están los niños jugando en el arenero, que es un arenero además que está ahí para una construcción de una casa con recursos pues de periferia, y en la noche está ese mismo arenero siendo habitado por la pandilla fumando marihuana o cosas por el estilo, y luego los perros, y al otro día el maestro usa esa arena para otras cosas. Entonces digamos que esas investigaciones sobre lo rudo que termina siendo un territorio gris, pues es parte de eso. Después, ya estando en la universidad, como que analicé la ciudad desde lo verde, porque por donde pasa el Transmilenio en Bogotá particularmente los árboles no son verdes, sino son negros. Entonces tengo toda una serie donde los árboles están pintados en blanco y negro, en negativo, y es pues un poco jugando con la palabra, la semántica de la palabra negativo como algo malo, y el negativo de la fotografía análoga, donde es el inverso de las cosas. Entonces pues un árbol negro lleno de smog no tenía mucho sentido para mí, que pues vengo de un lugar de la naturaleza. Entonces digamos que esos territorios, tanto como paisaje, pues me he cuestionado mucho sobre ellos y siempre han estado muy presentes. Tampoco digo que yo soy solamente de la selva, porque pues como que esa parte donde tú te vuelves persona adulta, siempre estuve viajando, entonces nunca terminé perteneciendo ni allá ni acá, pero conocí un poco de los dos mundos, y eso me permite un poco extrapolar eso y darme cuenta de cosas que de repente alguien que está tan acostumbrado a ver el mismo paisaje no lo nota, porque pues es paisaje. Pero más importante, yo creo, que la rudeza o el cambio de los colores es un poco el cambio de las costumbres. En la ciudad se vive de una manera muy diferente a como se vive en el campo, y pues no sé, llegar a Bogotá y darme cuenta de los estratos sociales, de que no todos van al mismo colegio, de que hay unas dinámicas sociales que son bien particulares, lo que no quiere decir pues que en el Guaviare no hubieran gente que fuera más acomodada que otras o no, pero digamos que el nivel de vida que se llevaba era muy cercano, todos comían lo mismo, se dormía pues en el mismo lugar. Entonces esto sí me generó como unos sinsabores y unos cuestionamientos, desde los cuales surgen muchas preguntas, y luego ya, pues con el pasar del tiempo he ido pudiendo, gracias al arte, hacer algunas preguntas acerca de ciertos temas, y pues otros me han quedado por fuera todavía. Esta es la música en abstracto. Bueno, y en la sesión de música en abstracto, hoy les traemos la canción Dos Gardenias, una canción interpretada por Victoria Sur. Este clásico cubano es de la compositora Isolia Carrillo y es una canción compuesta hace 70 años, ha sido interpretada por centenares de artistas desde su creación, y este disco es un homenaje a las mujeres compositoras latinoamericanas que han trascendido a través de su obra y han influenciado a varias generaciones con su música. Sí, entonces la compositora es Isolina Carrillo. Isolina,
para acotar ahí. Y bueno, pues hoy, iniciando prácticamente esta semana laboral, escuchemos a Victoria Sur, que a propósito es una artista que ha venido ascendiendo en su carrera. Hace pocos meses la tuvimos aquí en concierto en el Banco de la República y de verdad es una intérprete maravillosa. Invitados especiales. Bueno, para todos los oyentes quienes están siguiendo este diálogo de arte y cultura y para quienes se acaban de conectar, estamos con el artista plástico Óscar Villalobos. Bueno, veníamos aquí en un diálogo muy interesante, pero hay algo que también me causa inquietud a mí y por supuesto a los visitantes y a quienes no han ido, pues les sembramos la inquietud, y es que ustedes van a encontrar unas obras en la sala, en donde está la exposición Naturalezas, Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes, que son los empaques de bebidas como el Red Bull, el café, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi. O sea, hay una especie de productos de multinacionales. Óscar, nos gustaría que nos profundizaras un poco más sobre este tema en tu trabajo. Bueno, digamos que las 24 piezas que están acá en el museo dan un recorrido por un lado como de esos productos consumibles y de cómo vamos consumiendo el territorio y de cómo nos venden este producto de ese consumismo. Y dentro de estas problemáticas, pues muy importantes son como las grandes marcas, las grandes empresas, porque cuando tú entras a una superficie, un supermercado, nos han vendido la ilusión de que nosotros estamos eligiendo qué productos consumir, cuáles compramos, y entonces hay una cantidad de etiquetas, colores, sabores, pero lo paradójico es que detrás de esta libre elección, casi que en el 95-96% de los productos se esconden las mismas tres compañías, que son P&G, PepsiCo y Berkshire Hathaway, que son los dueños de Coca-Cola y de otra cantidad de comestibles. Entonces, pues analizando esto de las grandes marcas, de cómo son dueños de países y de mercados enteros, de cómo se obligan a ciertos países a producir algo, quieran o no, porque pues se necesita como para abastecer todas estas superficies. También hay otro tema y es cómo vamos siendo colonizados desde la cultura. En eso, pues Coca-Cola me parecía muy importante porque pues hemos crecido y yo no hablo peyorativamente de las marcas, sino como que hago un análisis de cómo funciona esto. Y pues Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo y todas las personas pues tenemos como unas referencias a lo importante que es esta palabra y este logo dentro de nuestra cultura. Y pues es paradójico que la Navidad, el Papá Noel más bien se lo inventaron ellos como un producto de vender gaseosas en invierno en Estados Unidos. Y el Papá Noel se nos ha vuelto un icono de Navidad y nos trae una cantidad de recuerdos maravillosos y demás, pero pues obedece a una campaña publicitaria. Y dentro de eso también, no sé, vas a las universidades, sobre todo acá en Bogotá, y los jóvenes siempre tienen una taza de Starbucks, porque no se trata ya de tomarse un café o de tomarse un tinto, sino de tener un logo que te identifique como que perteneces a ciertas partes de la cultura o como que eres cierto tipo de persona. Entonces, en esa nueva conquista por medio de las marcas, pues me parece muy paradójico que marcas como Starbucks o como Juan Valdez, que se supone que Colombia es el productor del mejor café del mundo, pero estas marcas vienen y nos hacen parte de su branding. Y no sé, pues mucha gente piensa que Juan Valdez, por ejemplo, es una empresa colombiana, pero no, es una empresa suiza. Entonces, aparte es cómo se van apropiando también de estas denominaciones de origen que le dan mayor valor a unos productos de calidad y a la vez cómo nosotros vendemos esta materia prima que es la que vale, le hacen unos procesados que no cuesta mucho hacerlos, particularmente para el café, porque pues no hay mayor cosa que hacerle, solo es tostarlo y empacarlo, y eso se podría hacer fácilmente en Colombia, y ese valor agregado de la riqueza debería quedarse para el país, pero no, y dentro de eso pues participamos muchos, o sea, porque consumimos marcas extranjeras y no las nuestras, entendiendo
que estamos comprando un agregado cultural y que queremos vernos con una marca porque eso proyecta cierto valor. Entonces, por eso cojo estas grandes marcas y el arabesco que les hago, porque pues normalmente un vaso o una lata de estas marcas son desechables, entonces yo lo que hago es como ponerles unos tallados, unos arabescos como si fuera un objeto de mucho valor per se, que además lo es, porque pues detrás de 2.000 pesos de una Coca-Cola se encuentra una de las empresas más grandes del mundo, entonces este valor de riqueza sí está detrás. Yo lo que hago es representarlo metafóricamente con los arabescos, obedecen a fauna y flora colombiana, pero la riqueza se va a estas grandes marcas. Entonces, de esta manera se enlaza un poco con lo que estábamos hablando ahorita de cómo hemos ido cambiando eh, las frutas y las verduras que consumimos dentro de este juego de la globalización. Y pues nuevamente reitero, no se trata de que las cosas sean buenas o malas, sino que las cosas son, y lo que yo estoy haciendo es como una evidencia en estas que están pasando. Sí, Oscar, efectivamente, y hay algo por mencionar, y es que la curadora Nelly Peñaranda hace justamente alusión a ese mundo de los artistas que son como unas ventanas que se abren y nos muestran esas posibilidades que son cargadas de experiencias. Entonces ahí podemos ver tu visión, pero mira que también hay otra obra que ustedes deben ir a ver, está en toda la entrada de la sala, es una gallina con sus pollitos. ¿Nos puedes también contar sobre ella? Bueno, digamos que esta obra en particular se ve ahí un poco como sola en la entrada fue un Sí, gran claro. acierto de la curadora y de la museografía del museo, eh, porque pues está como invitándonos, la gallina está como invitándonos a entrar con los pollitos a la sala y pues da cuenta también de ese mismo lugar de consumo que terminan siendo los animales, ¿no? Eh, no es lo mismo las granjas de ganadería que tenemos hoy en día a pues las gallinas que yo recuerdo que vivían en la finca, que igual no las comíamos, pero digamos que los ciclos y los procesos de vida eran muy diferentes. Entonces es un poco cuestionarnos acerca de cómo consumimos y de qué pasa también detrás, ¿no? Claro, es que esta exposición nos lleva a una reflexión sobre en torno a este tema tan importante como lo es la globalización, que muchas veces lo dejamos a un lado, lo evadimos, pero es la realidad. Es la realidad que nos quita, nos minimiza nuestra producción y estamos consumiendo finalmente productos que nosotros exportamos y que nos traen a grandes costos. Y es una constante, ¿no? En Sí, la vida yo creo que de todos. Y bueno, yo creo que pues ya se nos está acercando el momento de despedirnos de Oscar. No, vamos a Todavía seguir falta, charlando, bueno. Pero falta un ahorita poquito. en este bloque, otra pregunta para Oscar es que me parece importantísima. Esta temática de territorio que estás manejando, ¿vas a seguir en proceso? ¿Tienes otros proyectos en la producción futura? Cuéntanos un poco sobre hacia dónde vas, hacia dónde va tu obra. Bueno, digamos que como hablaba hace un segundo, a pesar de que visualmente de repente ver una serie de la ciudad con otra serie de las frutas o con otra de la selva, parezca que estuvieran un poco desligadas, siempre van muy enlazadas tanto en lo conceptual como en lo formal y es esa movilidad de esos territorios. Y voy haciendo énfasis en una problemática en particular, no sé, hace 2 años pues me gané el premio de arte joven con una obra que hablaba sobre toda la temática de los chigüiros en Paz de Ariporo y ese equilibrio ambiental. Pero en este momento voy a tener otra exposición importante en Monterrey, como dentro de mes y medio, y en esa exposición va a haber un poco de cada una de las series, que ya cuando se ve como a una suerte de retrospectiva, pues empieza a entender esa relación que tiene una serie con la siguiente. También tengo otro proyecto para final de año con una galería acá en Bogotá que se llama 360 y tengo otra exposición en el Museo de Pereira, creo, que va a ser con no la misma propuesta que tenemos en el Museo del Tolima, sino van a ser como unas variaciones
Y pues respecto del tema del territorio, pues estoy analizando esos territorios que habito, que me han habitado a mí desde lugares diferentes. Y pues ninguna de las series puedo darla por cerrada, porque si regreso a revisar un tema que ya toqué, seguramente el tiempo lo ha cambiado y hay unos nuevos factores que entran en juego dentro de esto. Incluso de la serie de la ciudad, que la primera obra de esta de Tierra Móvil la hice en el 2010, más o menos 2011, cuando estaba como en quinto semestre. Cada año regreso a una parte acá en Bogotá que es muy comercial, que es como el centro de Bogotá, y es el mismo espacio, pero es una nueva obra. En pandemia eran unas corporidades, unas caras tapadas, era como que era el mismo paisaje, pero nos contaba una historia diferente. Entonces, he ido en diciembre, he ido en enero, o sea, no es lo mismo ir en diciembre, que está todo lo de Navidad, que regresar a ese mismo espacio en febrero, que está todo el mundo comprando útiles. Entonces, me parece interesante cómo ese mismo paisaje se va transformando, pero a la vez va regresando a lo que es. Y eso me interesa mucho porque es la vida está en constante movimiento, pero pues también debemos preguntarnos cuáles ciclos es interesante repetir y cuáles pues es como mejor abandonar. Sí, Oscar, muchas gracias de verdad. Quedan muchas preguntas, pero es bueno dejar la inquietud para que ustedes vayan y conozcan el trabajo tan grande que está haciendo Oscar, obras en grandes formatos, colores, esas técnicas que son tan llamativas a los ojos y esas vitrinas que nos ponen a reflexionar. Recuerden ustedes que esta exposición estará hasta el domingo 8 de junio en el Museo de Arte del Tolima. Y bueno, Oscar, cerremos con una invitación directa suya para todo el público para que aproveche esta semana y visite su exposición. Bueno, muchas gracias por haberme tenido en el programa y la invitación a todos a que pasen porque pues Tierra Móvil Naturaleza Ausente está hecha con mucho cariño. Para mí era muy importante estar en el Tolima ya que tengo una cercanía particular con la ciudad y pues me alegra haber podido ser parte del museo y de esta muestra de la que me siento muy orgulloso y pues también a que visiten las otras salas de los maestros que me acompañan que estoy más que honrado de haber sido su compañero en esta exposición. Bueno, Oscar, un fuerte abrazo aquí desde el Tolima y continuamos, Margaret. Entonces, una invitación a visitar la muestra de el maestro Gustavo Zorzano, a propósito que Oscar está invitando no a ver solo la de él, sino la de Gustavo Zorzano. Ya se nos van esas tres exposiciones. Tres exposiciones maravillosas. Oscar Villalobos, el maestro Zorzano y obviamente que el maestro Calderón. Entonces cerramos con broche de oro pues este primer semestre con estas exposiciones fantásticas y no se las pueden perder y como les decía hace un rato, el último día es el domingo y pues un remate, como dicen, sí, un remate de feria, ¿no? De feria y estar muy atentos sí, entonces, porque viene nueva la feria de nosotros, la feria de la tienda MAT, visitar las exposiciones, es mucha música vamos a tener, entonces un domingo fantástico. Oscar, gracias y te esperamos pronto en el museo. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno, y a propósito de la quinta feria del Museo de Arte del Tolima, tenemos aquí un saludo de la administradora de la tienda, Natalia, quien nos va a contar en breves palabras lo que ha sido este proceso hasta dónde va la feria, ¿no? Entonces ya aquí la tenemos. Desde la tienda del Museo de Arte del Tolima estamos profundamente agradecidos con los más de 60 emprendimientos que se postularon para ser parte de esta quinta versión que se llevará a cabo este 8 de junio. Recibimos muchas propuestas llenas de creatividad, de pasión, de compromiso, algo que hizo el proceso de selección muy complejo. A las marcas y los emprendimientos que no quedaron seleccionados en esta ocasión, le extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Valoramos profundamente el esfuerzo y el interés por querer participar
Los animamos a seguir postulándose en nuestras próximas versiones, que son poquitos cupos, pero habrá cabida para todos en todas nuestras versiones, para que la tienda y el museo siga creciendo y creando espacios para apoyar y visibilizar el talento local. Bueno, ahí teníamos a Natalia, 65 personas, emprendimientos inscritos, y bueno, de esos 20 fueron seleccionados. Gracias, Natalia, por esa referencia que tuviste con las personas inscritas, y bueno, ya se ha venido mencionando. Quisiéramos pues darle más espacio a todos los que pues se inscriben. Desafortunadamente pues no tenemos, pero Toca para la sexta versión. no, pues hay que ver cómo. Sí, una feria grandísima. Sí, No. importante, ya que estamos hablando de ello, pues así a grandes rasgos vamos a tener, aparte de los 20 emprendimientos, tenemos unos aliados muy importantes como es la Alcaldía de Ibagué, quien va a enviar un grupo de danza. Son 12 bailarines y 6 músicos que vamos a tener allí en escena en la plazoleta a partir del mediodía. Vamos a tener DJs con sintetizadores, estará Camilo Naranjo, Camilo Riaño y Comidas. Los Camilos, como les decimos. los Camilos, y comida típica. Típica, ¿Qué sí. tenemos, María? Lechona, yo iba a decir tamales, lechona. ¿Y tamales ¿Y tamales también van a ver? Que yo sepa solo lechona. Ah, bueno. La lechona tolimense, para Pues que es estén allá en como el primera inicio fila. de lo que decía yo hace un rato, Preámbulo. junio, preámbulo. Además, esta Ah, feria es para pues, toda la familia porque también pueden llevar sus mascotas. Total, llevar mascotas y un show importante que se viene preparando desde creo que varios años, y es un homenaje a la banda Mago de Oz, que la va a hacer uno de los integrantes del museo, que es Cristian Moreno, con Sebastián Rojas y otros músicos destacados de la ciudad. Van a hacer un homenaje a Mago de Oz. Entonces, a quienes les guste esta música, mejor dicho, está como Imperdible. dicen, imperdible. Sorteos, Hacemos un rifas. recorrido por los diferentes géneros musicales, que eso Total. también es bien importante. Ujú, sí, señora, entonces no se pueden perder esta feria. Y bueno, también, Margaret, tenemos el contarles que cerró con éxito la convocatoria al taller de acuarela intensivo con el maestro Evaristo Evaristo Cayo, peruano. Bueno, esa convocatoria es muy importante porque, bueno, uno de los requisitos es que todas las personas que se inscribieron tuvieran pues un conocimiento amplio del dibujo y ojalá de la pintura, y eso pues era pues como los requisitos básicos para poder participar de este taller. Desafortunadamente pues estos talleres solamente pues manejan un cupo limitado por tiempo y por espacio. Ya lo tenemos y agradecemos a todas las personas que se inscribieron. Más de 50, ¿no? Sí, más de 50. El taller va a estar los días jueves, viernes y sábado. Sí. Es un taller intensivo y yo pienso que para todos, ¿no? Los que lo van a tomar, para nosotros, el Museo de Arte del Tolima, como museo, poder brindarle pues a la comunidad estos talleres realmente vale la pena. Muchos dirán, pero ¿por qué pues cupo limitado? Porque realmente son talleres muy específicos, muy puntuales, que no se pueden masificar. Claro. Entonces, pues de a poco nosotros a lo largo de los años siempre hemos venido realizando talleres importantísimos con diferentes maestros, que pues ha sido aprovechado por muchos artistas, como este que vamos a tener la semana entrante. Sí, Marían, cuéntanos brevemente. La semana entrante no, esta Esta semana. semana, Ya sí. estoy tan- Evaristo, un poco sobre el maestro Evaristo Bueno, el Cayo. maestro Evaristo Cayo es originario de Perú, es graduado en la Escuela de Bellas Artes Carlos Vaca Flor de Arequipa, ha recibido premios en Turquía, México, Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, países en los que además ha expuesto individualmente y ha dictado talleres. Ese es el perfil del maestro que vamos a tener. Bueno, ya ha terminado esta emisión de Abstracto. Estamos aquí muy emocionados con toda esta programación de arte y cultura. Recuerden programar por estos días sus recorridos guiados allí en el museo. Pueden visitarnos de martes a domingo de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde. En nuestras redes sociales, María, nos Sí, encuentran. Esta nos encuentra. semana aprovechenla al máximo. Totalmente. Y Ya cerramos tienen con el planes broche para de el oro fin el de domingo, semana. entonces
Bueno, y los invitamos a que nos sigan a través de Instagram, Facebook, TikTok, como Museo de Arte del Tolima. Ahí pueden estar enterados de todo lo que pasa y también de las nuevas programaciones. Hasta pronto, nos volveremos a ver, a escuchar, ¿no? En Abstracto. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.